Andrés Lugo Riz. Él es el director de la Alianza Público-Privada, es un dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno y conversa con nosotros de alianza público-privada y de otros temas de interés nacional. Andrés, bienvenido a Contacto Directo, un placer tenerte por aquí con nosotros. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. María, Pedro. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Vamos a entrar en materia de inmediato. Yo hablaba al inicio del programa de transporte y he visto algunas actividades que ustedes han estado realizando y anuncios en búsqueda de quizás a través de las alianzas público-privada mejorar de alguna manera el transporte en la República Dominicana. ¿Eso es así? Claro, el sector transporte es uno de los sectores priorizados por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, que de manera bianualmente debe escoger cuáles son los sectores que el país requiere mayor inversión, con mayor premura, ¿verdad?, para evaluar si a través de la modalidad de APP algunos de esos proyectos podríamos desarrollarlos. Andrés, cuando hablamos de alianza público-privada en materia de transporte, de manera específica, si ya hay alguno de ellos funcionando, ¿en qué consisten? ¿Y cuál rol juega el Estado y cuál rol juega el sector empresarial? Bueno, eso no se limita al sector transporte. Las alianzas público-privadas son una modalidad de contratación pública alternativa donde las partes, el sector público y el sector privado, distribuyen los riesgos y son contratos a muy largo plazo con el objetivo fundamentalmente de desarrollar infraestructura y también servicios públicos. En el ámbito del transporte se puede trabajar porque ambos, María comenzó con el transporte. Claro, y en el sector del transporte se pueden trabajar ambos ámbitos, el de la infraestructura y también el de los servicios públicos. Por ejemplo, el tema de los corredores, ¿es una alianza público-privada? No, fíjate, las alianzas público-privadas yo digo que están de moda y ciertamente es así. Vamos a explicar, hay mucha gente que está escéptico con la alianza público-privada porque aquí hay una percepción de que los empresarios, lo de ellos es ganar, ganar y que se le entrega lo del Estado a los empresarios. ¿Cuál es claro, pero fíjense. La realidad. Como les decía, están de moda porque los estados y principalmente los países de la región han optado por las APP porque es una forma bastante viable de desarrollar proyectos bajo una contratación que sea ganar, ganar, pero ganar para el sector público y ganar para el sector privado, con obras y de servicios públicos que por la limitación de recursos un Estado quizás no esté en capacidad de desarrollar en la magnitud que se requiere. Entonces ahí entra la colaboración del sector público a través de un contrato a muy largo plazo. La ley 4720 que rige las APP en la República Dominicana establece que deben ser de un mínimo de 5 años hasta 40 años. Entonces, esos contratos tan largos, con un plazo tan largo, requieren de una rigurosidad a la hora de estructurarlos, ¿no? Porque tienen que ser viables financieramente, económicamente, con un gran impacto social, que es su primera característica, su primera finalidad, pero también deben de jurídicamente no ser leoninos, ser beneficiosos para ambas partes. Evidentemente que si el sector privado invierte cuantiosos recursos, sobre todo en los proyectos que son muy grandes, debe en un plazo razonable de lograr el retorno de su inversión. Sin embargo, las APP tienen como punto nodal satisfacer una necesidad pública, tener utilidad pública, cubrir un interés social, fundamentalmente. Si es solo para beneficiar al sector privado, pues entonces no es APP. No. Es otro tipo de contratación. Complicidad. Sí, sería otro tipo de contratación, pero se confunden mucho las APP
que en nuestro país la rige la ley 4720, con colaboraciones entre el sector público y el sector privado. Por Hasta ejemplo, con capitalización lo sí, confunden. vemos grandes inversiones en diferentes partes del país, donde los que se expresan o dan un discurso dicen esto es una alianza público-privada, pero por lo normal no lo es. Son colaboraciones, donde el Estado brinda facilidades, ayuda con la permisología, crea las condiciones para que el sector privado, inversionistas nacionales o extranjeros, hagan importantes inversiones, aportaciones de recursos, y entonces nos beneficiamos de forma indirecta, por ejemplo, con el tema del empleo, con el tema de lograr motorizar el comercio en esa zona, etcétera, etcétera. ¿Cuáles han sido los proyectos más exitosos que esta institución ha llevado a cabo? Fíjense, los más exitosos o los que hemos podido aportar, sí, no han sido necesariamente APP. Me explico. Nosotros desde el inicio, hace casi 6 años, nos abocamos a configurar, a articular, a trabajar por el desarrollo del gran proyecto turístico de Cabo Rojo en Pedernales. Sí. Pero llegó un momento en que se pudo precisar que excedía los linderos de la ley 4720 para hacerlo bajo la modalidad de APP, porque se requerían los servicios más básicos, vías de acceso, acueductos, energía eléctrica. Entonces eso no entra dentro de la APP, eso no te lo va a hacer el sector privado, eso tienes que hacerlo tú como Estado. Gubernamental. Además, la envergadura y la gran dimensión de ese proyecto, que va a tener un impacto impresionante en los próximos años, requería también de la construcción de un aeropuerto, de una terminal de cruceros, de hoteles, que de hecho el año que viene se van a inaugurar los 3 primeros hoteles, 3 cadenas internacionales, y de aquí al 2032 hablamos de 9 hoteles, es decir, que va a ser un desarrollo impresionante no solamente para Pedernales, sino para toda la región sur. Y ahí nosotros trabajamos en la evaluación y en la estructuración del proyecto. Luego siguió el fideicomiso Pro Pedernales, que se creó con esos fines, y nosotros nos mantenemos como fideicomitente de ese fideicomiso que lleva a cabo esa obra. Pero también ya se estructuró el proyecto del pasaporte electrónico, que es un servicio público. ¿Eso es fideicomiso también? No, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Se evaluó, se estructuró, y luego salió de allá y de forma muy exitosa se ha podido ya poner en ejecución. Pero allá también se trabajó la autopista del Ámbar. Es decir, que hay un equipo sumamente preparado de jóvenes profesionales, abogados, ingenieros civiles, ingenieros de procesos, arquitectos, que han hecho una labor muy buena. Entonces, y pudimos lograr, eso sí, la adjudicación de la primera APP, que fue el ¿los fideicomisos son APP? No, es otra cosa. Es otra cosa. Porque hay una confusión con eso. Claro que sí, hay una confusión, pero finalmente, para acabarle con la parte de los proyectos, se adjudicó la primera APP bajo la ley 4720 en la República Dominicana, que ha sido transformar el puerto Duarte en Arroyo Barril Samaná en una moderna terminal de cruceros. Y este año se estará inaugurando, a finales de este año, ¿no? Con un impacto increíble, no solamente en Arroyo Barril, sino en todo Samaná, con una proyección de tener alrededor de 2.500 empleos directos e indirectos, una dinamización comercial de toda la zona y beneficios directos por cada crucerista para el Estado Dominicano. ¿Ustedes? Evidentemente, el privado, que fue adjudicatario, que está en la ejecución de la obra, también tendrá el retorno de su inversión en un plazo razonable que no afecte los bolsillos del contribuyente. ¿Ustedes se cuidan de que no haya en esos contratos, en esas facilidades, peajes sombra? 100%. Por eso hablamos que la estructuración en la parte jurídica, financiera, es fundamental. Y por eso muchos países optan por las APPs, porque tienen unos estándares internacionales que impiden que haya ningún tipo de disposiciones en el contrato lesivas al Estado y al contribuyente. Por eso también los plazos duran más, por eso también los niveles de transparencia son mucho más profundos, por eso también hay muchas
personas, inversionistas y a veces actores del sector público que prefieren hacerlo bajo otra modalidad, porque las APP tienen un nivel de rigurosidad muy alto para evitar justamente lo que pasa con otros contratos públicos. Evidentemente que la alianza público-privada, fideicomiso, como se le quiera llamar, más exitosa ha sido RD Vial. Ha sido como la que el pueblo dominicano puede identificar dentro de esa nueva Es un fideicomiso. Es un Y ahí te puedo explicar la Sí, yo diferencia. quiero que tú me expliques porque es que yo estoy bruto. Yo todavía no entiendo alianza público-privada, fideicomiso, cuál es la diferencia entre uno y otro, porque, ok, Pedro quiere ahora construir las aceras y los contenedores de los Guarícanos. Digamos, yo voy donde Andrés me asesora, mira Andrés, ustedes van a poner la tierra, yo voy a hacer los contenedores, diseñemos un plan para yo tener un retorno, que mi inversión salga. Es una alianza público-privada. Es una alianza público-privada. Sin embargo, vamos a poner el proyecto de que nosotros vamos a... Con el fideicomiso tiene que haber una institución financiera que avale. Le voy a explicar ahora. El mismo ejemplo de las aceras y los contenes en correcto. esa localidad. Bueno, vamos a hacerlo. Para graficarle a los televidentes. Vamos a realizar esa obra. La hacemos bajo la modalidad de APP, donde bajo la ley 4720 vamos a estructurar todo un contrato a largo plazo donde el Estado aporte una parte y el sector privado haga una gran inversión, ¿no? Primero tiene que ser una situación de necesidad pública. Se necesita, se requiere de manera imperiosa construir todos los contenedores, ¿verdad? Sin embargo, es probable que el proyecto sea tan amplio, tan grande, que la DGAPP y la entidad contratante, es decir, Obras Públicas, por ejemplo, que es la que tiene la competencia para hacer ese tipo de obras, o quizás una alcaldía también, pero cuando es muy grande, normalmente excede los municipios, ¿no? Entonces, necesita el apoyo. La institución no se puede abocar a dedicar el 100% de su tiempo, sus recursos y todas sus actividades a ese proyecto. Entonces, ahí aparece, se crea un fideicomiso que se va a encargar exclusivamente de esa obra, que es de gran magnitud. Entonces, ¿de qué sirve el fideicomiso? De un vehículo, un instrumento administrativo y financiero que se va a dedicar única y exclusivamente a realizar esa obra, bajo la supervisión o como fideicomitente, una entidad pública como la DGAPP, por ejemplo, ¿no? O como obra pública de fideicomitente u otra entidad que sí tenga personería jurídica que ayude a ese vehículo, a esa entidad, a ese instrumento que tiene como finalidad exclusivamente hacer esa obra. Entonces, por ejemplo, hay una serie de bienes, de instrumentos financieros que se le traspasan, se le transfieren al fideicomiso para que pueda realizar esa obra en específico, ¿no? Pero normalmente tan pronto y termine esa obra, desaparece el fideicomiso. O ese fideicomiso se dirige a otra obra o a otro proyecto, proyectos de obras distinto a ese. Es decir, es un vehículo, es un instrumento que el legislador ha creado para poder llevar a cabo tareas específicas, normalmente proyectos grandes, bajo esa modalidad, utilizando esa herramienta. El fideicomiso viene siendo como un garante financiero de que la obra iniciada se va a concluir quizás en los plazos preestablecidos y que, por ejemplo, en la construcción de apartamentos, que hay unas facilidades, unas cuestiones, se veía muchos adquirientes que se quedaban enganchados porque el constructor se le acababa los cuartos a medio talle. Claro. Y no había nadie, ni una institución que te garantizara ese retorno. Bueno, está ahí. Exacto. Ve, múdate así. Por lo normal, Entonces, el tiene fideicomiso una serie de garantiza. atribuciones financieras, administrativas y de gestión para poder llevar a cabo en buen término esa obra. Andrés, Ok. ¿cuáles son los proyectos una que garantía. tiene la institución que usted dirige en carpeta? Que sean alianzas público-privadas que ustedes tengan ahí, que van a realizar en los próximos años. Eso es muy importante, esa pregunta, María, porque con nuestra llegada a la institución hace ya un año, nosotros nos abocamos a un trabajo de relanzamiento, de reimpulso institucional de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, porque los primeros años la DGAPP se dedicó a, evidentemente, una entidad nueva, una entidad que no existía, a construir, a instituir la entidad, ¿no? Sí.
asumió proyectos de gran magnitud, que evaluó, que estudió una gran cantidad de iniciativas, también proyectos viales, proyectos de transporte, por allá estuvieron los trenes, estuvieron las obras que ya también nosotros hemos hablado, ¿no? Conversado, y ya llegó un momento donde tenemos que concentrarnos estrictamente en APPs. Tenemos una gran cantidad de iniciativas que estamos evaluando, que ya estaban desde hace 1, 2, 3, 4 años, y estamos en una fase de quedarnos, asumir algunas y otras finalmente liberarlas, ¿no? La mayoría han sido introducidas por el sector privado. Pero también están llegando nuevas iniciativas con este auge nuevamente y este relanzamiento de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, y estamos en ese proceso de evaluación. Pero más importante aún, nosotros estamos con el acompañamiento del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, estamos haciendo una evaluación en entidades del Estado que son de naturaleza ejecutora, para identificar cuáles proyectos de los que tienen esas entidades pueden ser asumidos bajo la modalidad de APP, para crear un gran portafolio y en los próximos años, bueno, desde ahora, de cara a los próximos años, empezar a desarrollar una gran cantidad de obras bajo la modalidad de alianza público-privada, porque el sector público, cada entidad tiene muchos proyectos. Me imagino que entre y a veces, obras públicas, MIBET, ese tipo de... Así es. Okay. Y las Así es. funciones como No, que y hay chocan, otras entidades que no son de construcción de infraestructura únicamente, sino también de prestación de servicios, donde estamos en salud pública, en educación y en otras también, donde estamos evaluando cuáles programas se pueden desarrollar. Y ahí tenemos un acompañamiento muy importante, nos está ayudando el BID, nos está ayudando el Banco Mundial, porque ven en la República Dominicana un gran potencial para seguir ese avance, ese desarrollo, ese progreso económico en materia de infraestructura, con la asunción de una gran cantidad de proyectos con capitales nacionales, pero también con capitales internacionales que quieren invertir en nuestro país, porque ven, y esa es una gran bendición, que todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de haber construido las generaciones presentes, pero también el liderazgo político que nos antecedió, ¿no? De hace muchos años. La continuidad. Este país tiene casi 40 años allanaron el camino de crecimiento Claro. económico. André, Y eso ha creado unas condiciones, Así Pedro, que hay mucho capital extranjero que quieren invertir acá porque ven mucha seguridad jurídica, ven un Estado de Derecho fuerte, ven estabilidad política. Nosotros cumplimos este año eso es lo más 60 importante. años de estabilidad y de Sí, sí, sí. alternancia Así es. política, con sus luces y con sus sombras Sí, también. normal, desafíos, retos. Pero nosotros somos un ejemplo para la región y para el mundo. 60 años de estabilidad política. Eso los inversionistas lo ven y dicen, bueno, yo puedo meter allá 100, ahí no van a tener un gobierno cada 2 horas. Exactamente. Andrés. Espérate, hablando de política, usted ya tienen que coger el año que viene al candidato. ¿Usted está con Carolina o está con el de turismo, David Collado? Bueno, Hay más candidatos, son como hay más. Nosotros tenemos una tarea fundamental, principal este año, que son las autoridades internas de nuestra organización, y luego asumiremos de manera pública nuestra candidatura, pero yo creo que todo el mundo sabe que ya yo tengo el mío. Él es de Yayo. Pero que Yayo dice que está con David, dicen. No, eso es falso, eso es falso. Él tomó el ministerio y ya pasó esas son parte de las críticas a un proyecto que está avanzando, un proyecto que tiene una estructura de más de 30 diputados, yo pensé que él iba a dejar algunos eso después que senadores, entró a ese muchos ministerio. alcaldes, y Andrés, nos está queda avanzando minuto y ese medio. proyecto. Nos queda minuto y medio y María se adelanta a la escogencia del candidato. Pero yo me voy a otro aspecto. La gente no está contenta con ustedes. Digo con ustedes, con el gobierno en sentido general, la ralentización económica del año pasado, las muchas promesas que el presidente no ha podido cumplir, otras que dicen que se cumplieron y la gente en la realidad hace el contrato y dice, no, pero no existe. ¿Qué piensan ustedes hacer como partido para relanzar el gobierno, relanzar el partido y ser creíble para ser competitivo para el año 2021? Mira, Pedro, yo creo que esa aseveración... No, lo que dice la gente. Sí, esa aseveración... Que yo me inscribo es otra cosa.
que dice la gente. La gente. Yo creo ¿A usted no se lo que dice en la cara? hay dos demostraciones de que eso no es así. Lo primero es que los niveles de aprobación del presidente Abinader, que están por encima del gobierno, pero también del gobierno y del partido de gobierno en todas las mediciones que vemos, es buena y muy buena. Esa es la verdad. Y tenemos un sondeo reciente, de nombre sondeo, también de la semana pasada, ¿De verdad? que, claro, que demuestra cómo el gobierno del presidente Abinader tiene niveles de aprobación positivos ante la gente, evidentemente con crítica, con oposición, porque eso es parte de la democracia. Y lo segundo, yo creo que el discurso del presidente, la rendición de cuentas de este pasado 27 de febrero, como dicen por ahí, ha callado muchas bocas. ¿Por qué? Pero Porque abierto otras. hubo toda una relación importante de lo que este gobierno ha hecho en el 25 y también de lo que ha realizado en estos 5 años, lo cual da a entender, muestra de manera clara y fehaciente por qué el gobierno del presidente Abinader tiene los niveles de aprobación que tiene. Bueno, Gracias. Andrés, gracias por socializar con nosotros esas tareas que usted está desarrollando en la alianza público-privada. Seguiremos conversando de Gracias eso. por esta Muchos invitación. éxitos. No, a usted, a usted. Señores, gracias Andrés Lugo Riz por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz resto de la noche.